para las universidades, y pienso principalmente en las universidades porque el mundo escolar tiene un ministerio que se estará encargando de esto. Las universidades tenemos que pensar esta realidad desde dos ámbitos. Uno es el diseño curricular, que es aquello que teóricamente debe ocurrir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante que está inscrito en una carrera, matriculado en una carrera. Y otra realidad es la práctica educativa empírica, ese ejercicio de la docencia que lleva a cabo realmente el docente y sus estudiantes. Y desde allí lograr identificar cuáles son estas directrices escritas muy bien en un programa de asignatura, en las metas formativas, en la metodología, que ya deberían estar obsoletas con la realidad actual, o sea, pensando en que si bien todo esto cambia y que tal vez nos vamos a impresionar con los nuevos modelos que próximamente nos informan, casi como teniendo en cuenta solo la realidad actual, que ya es obsoleto y que deberían estar invitadas las direcciones de escuela, las direcciones de programa, ya sea de pregrado, posgrado, mismos diplomados, a sacar de allí, de esos papeles, de esos documentos que rigen la formación. Pero otra cosa distinta es la práctica docente. Y esa práctica docente, que algunos le llaman el currículum oculto, lo que realmente ocurre, la realidad, las brechas entre la realidad y la teoría, creo que es fundamental que también las escuelas, las direcciones de escuela, programas, se den a la tarea de indagar, ya no desde la perspectiva casi consultiva de hizo lo que le dije que hiciera, check, sí, no, en el fondo ir un poquito más a fondo y ver cuáles son esas prácticas, esas situaciones de aprendizaje, esas propuestas didácticas que a veces son añejas y que los profesores terminan replicando muchos años, y a veces uno mismo, porque cree que son buenas, pero que aquellas reales y las que están diseñadas deben ser modificadas a partir de lo que ya sabemos de la inteligencia artificial y de lo que también ha sido prometido por, o sea, en el fondo es también preguntarse qué es lo que va a servir como evidencia. ¿Qué es lo que vamos a calificar finalmente? Como también señalaban ustedes, quizás pedir un escrito o una pregunta con una respuesta breve ya no tiene sentido, sobre todo si vamos a tener la duda, en una de esas no usaron IA, pero vamos a tener la duda de si la usaron o no. Y allí es donde empiezan a haber ciertas situaciones de aprendizaje que son más óptimas que otras, pero principalmente la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que vamos a someter a esta instancia de decir, si bien no andamos buscando solo calificar, pero vamos a someter a evaluar y a decir si tiene o no tiene cumplidas, obtenidas las competencias, los resultados de aprendizaje? Entonces creo que es una tarea conjunta entre todo el equipo docente, cuerpo docente y las direcciones de escuela, programas, para que se den un tiempo. No es, obviamente eso no es rápido, no va a ser resuelto en una semana ni un mes. Hay un tiempo, un periodo de tiempo donde vamos a tener que indagar, identificar qué es lo que ya no puede ser, no pueden seguir estando dentro de nuestros programas, dentro de nuestras evaluaciones, y pienso sobre todo en el gran trabajo que han desarrollado todos los institutos, donde tienen muy desarrollado, sobre todo el Instituto de Ciencias también, sus materiales, sus propuestas evaluativas, sus ejercicios. Quizás varios de ellos van a tener que ser revisados y dejados de lado para cambiar esas prácticas pedagógicas, prácticas de enseñanza-aprendizaje, debido a esta integración que no esperó a que nosotros le dijéramos, sí, estamos de acuerdo con tener la inteligencia artificial integrada. Y también está lo otro, lo que ustedes también han ido señalando. A veces desde nuestra intuición equivocada pensamos que todo el mundo está usando esta herramienta y no es así. Pensamos que todos los docentes la están utilizando para mejorar sus prácticas pedagógicas y sus documentos y sus propuestas de enseñanza-aprendizaje, y no es así. ¿Cuánto es el porcentaje de uso? Si bien uno puede decir, oye, todas las instituciones han realizado esa encuesta transversal, es necesario volver a hacerla quizás para tener esa evidencia respecto de cuánto es la cantidad de nuestros profesores que ya están empoderados, que conocen la herramienta, que la valoran, que no la valoran, que tienen demasiada reticencia, y también nuestros estudiantes. Allí hemos estado dialogando con Adrián también cuáles son los desafíos respecto de las investigaciones que se deben llevar a cabo, tanto de manera particular como de manera transversal. Todos nosotros estamos invitados a formar parte de estos equipos de análisis, de levantamiento de información, para que efectivamente podamos hacernos cargo de todos estos desafíos que se nos vienen y que no han esperado a que nosotros definamos que es posible o que es necesario tenernos entre nosotros, ¿ya? Entonces,
ahí les quería dejar planteados esas ideas y esos desafíos y por supuesto este equipo de trabajo que está conformándose y que espero que sea también el que continúe formando parte de estas instancias de diálogo, de los diálogos que pueden seguir profundizándose sobre evaluación en tiempos de IA y todos los otros elementos que van a estar asociados a esta nueva realidad. Entonces, que nos permita esto ser el primer hito para seguir profundizando en estos temas. Y un último punto antes de seguir ocupando el espacio en que ustedes están convocados, me gustaría comentarles que hay unas investigaciones, bueno, también estamos convocados a compartir toda esta experiencia. Uno cree que hay millones de investigaciones sobre cada uno de estos temas y no las hay. Ayer me puse a buscar de matemática, le compartí algunas a Ricardo, eh, o de ChatGPT o de todo esto a nivel ya científico. Primero por los tiempos que se demoran las publicaciones y a veces como que encontramos publicaciones que salieron esta semana o la semana pasada, el GPT 3.5 y sus consecuencias en educación, dice eso de la prehistoria. Eso casi como que ya no es válido respecto de lo que tenemos hoy. Pero hay algunas que siguen siendo vigentes y una en particular me gustaría comentarla que tiene que ver con una investigación que se hizo en Australia con 20 estudiantes de doctorado y el análisis que se hizo es, ¿usaron o no usaron ChatGPT? Todos usaron. ¿Les pareció pertinente o mal, bien, se equivocaba, alucinaba? Todos tenían sus apreciaciones. En general terminan siendo positivas las apreciaciones de los estudiantes de doctorado y en sus tesis, en sus trabajos de tesis, pero por supuesto todos también tenían estas identificaciones de alucinaciones en datos. Ellos le ingresaban datos y análisis de todo lo que correspondía a sus propios trabajos doctorales y alucinaba, pero lo lograban controlar o lograban detectar porque conocían muy bien el dato, muy bien lo que estaban analizando, entonces sabían discriminar. Y allí la conclusión es útil, y creo que es la conclusión válida para todos nosotros, es la inteligencia artificial es útil siempre que el que la esté utilizando sepa de lo que está hablando con la máquina o puede llegar a ocurrir que la máquina termina en un bucle de inventos, de alucinaciones, de pensamiento creativo que lo va a llevar hacia lugares que no corresponden en las áreas de las matemáticas, en la área de la escritura, en el análisis concreto de algo objetivo. Si estamos hablando de creatividad y pensamiento libre de poesía y de narrativa donde es válida la imaginación, ningún problema, pero cuando se está tratando temáticas que deben llevar hacia la objetivación, sí van a estar allí esas problemáticas. Entonces, ¿es útil todas estas investigaciones? Creo que lo son y que el cuerpo docente también puede ir conociéndolas para poder ir aproximándose respecto de las advertencias, los problemas, los errores y las potencialidades. Entonces también creo que estamos convocados a tener una comunidad donde podamos ir compartiendo estos aprendizajes y también yo creo que dejamos acá el encargo a Beatriz como parte del equipo de desarrollo docente de que es interesante o sería interesante, creo, tener un espacio donde podamos ir compartiendo, comentando todos estos hallazgos, las noticias que creo que también nosotros vamos conociendo y teniendo ganas de compartir respecto de los avances de las distintas empresas, no solo OpenAI, recientemente tuvimos la noticia de Cloud con sus proyectos, acaba de salir, yo estoy usándolo, todavía no he terminado de hilar muy fino en ellos, pero se parecen un poco a los GPTs y tienen harto que aportar también. No así los copilotos de Microsoft que ahora los eliminaron, para las personas ya no van. ¿Ya? Entonces, creo que es necesario estos espacios y podemos seguir compartiendo. Les dejo la palabra aquí a Adrián y a Mauricio. Mira, frente a lo que sintetizaba Ana, yo creo que hay un tema también que no podemos dejar de lado. De alguna manera los colegas lo han mencionado también. Por supuesto que el uso sistemático de la inteligencia artificial am, ha ido demostrando cómo hay habilidades que probablemente van descendiendo en los estudiantes. Porque en el fondo el estudiante en muchos casos ya no necesita hacer, pensar, reflexionar, ¿cierto? Sino más bien se lo deriva a la máquina. Si el estudiante dominara la habilidad, en general uno no ve problema, porque después valida, ¿cierto? Valida que lo que le propone esté bien formulado. El tema está en que probablemente hay un conjunto de habilidades que el estudiante no vaya a desarrollar o no desarrollar como se espera al descansar con la máquina. Si bien hay otras que perfectamente puede mejorar, por ejemplo, que un estudiante valide un texto a nivel
gramatical, ortográfico, a mí me parece un súper buen apoyo, o que aprenda un idioma. Pero probablemente si el ejercicio tiene que ver con escribir una referencia, un ensayo, y lo hace completamente la máquina, y tenemos un problema, porque jamás se va a enfrentar a eso. Pero sin embargo, eso también me invita a pensar que primero, probablemente la solicitud de ese trabajo está mal hecha. Si el estudiante la puede hacer completamente, faltó probablemente en la solicitud de la evaluación algún elemento que desafíe al estudiante más allá. Pero también tenemos que pensar que las habilidades que nosotros buscamos en los estudiantes probablemente no van a ser las mismas habilidades que el estudiante requiera en 5 o 10 años más. Pensemos en cosas tan simples, una habilidad tan nuclear como el trabajo colaborativo, que, que Paola en un momento hacía referencia a la pandemia. Eh, claro que es importante hoy día, de hecho nosotros ahora en este minuto estamos colaborando, estamos compartiendo. Sin embargo, cuando uno ve cómo actúan los estudiantes hoy día, los estudiantes actúan de manera sumamente individual. Y nuestra sociedad funciona también con un tono individualista muy marcado. Entonces, probablemente antes de empezar a juzgar si esta inteligencia artificial nos va a ayudar o en qué área nos va a ayudar o cómo nosotros podemos formular elementos evaluativos, también tenemos que pensar en cuáles son realmente las habilidades que proyectamos que un estudiante debiese desarrollar, y es ahí donde sí la inteligencia artificial puede ofrecer un gran cambio. Probablemente no solamente la inteligencia artificial, sino el auge de la tecnología en todo ámbito, en todo trabajo. Ya de repente, cuando uno conversa con colegas de las más diversas disciplinas, todos te dicen que finalmente buena parte del trabajo es llenar planilla en Excel. ¿Ya? Independientemente de donde venga, si de la humanidad, de la salud, de la ingeniería, todos llenan Excel. Por lo tanto, si estamos viendo que ahí existe una necesidad, bueno, probablemente eso es una habilidad clave entonces, no llenar Excel, pero sí a lo menos procesar datos, ¿cierto? Inferir sobre lo mismo. Y yo creo que esta discusión de inteligencia artificial me invita a pensar lo mismo. ¿Cuáles serán realmente las habilidades que nosotros tenemos potenciar para las futuras generaciones y no quedarnos en estas son las habilidades que yo digo que hay que usar porque estas son las que yo aprendí? Claro, pero las aprendí hace 20, 30 años. Entonces, eh, me da a discutir que necesitamos desarrollar algunos marcos generales de habilidad al respecto. Gracias, Adrián. Me vuelvo a tomar 2 segundos para señalar el tema de... Es muy interesante este desafío que tienen todas las escuelas, los directores de programa, los equipos curriculares, respecto de cuáles son las competencias, los resultados de aprendizaje, las metas formativas y cómo deben cambiar. No necesariamente a veces eliminar algunas, sino cómo esas se proyectan con esta nueva realidad. Cuando uno estudia, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo con salud, hay, algunos entusiastas del área de salud, médicos sobre todo, que nos han estado comentando cómo ellos mismos ven las resistencias de sus colegas respecto de cómo la IA puede venir a modificar o acelerar enormemente los diagnósticos y cómo puede también venir a acelerar todo ese trabajo administrativo que hace un médico o que hace cualquier área de la salud. Dice, o sea, allí, si hay algunos que tienen resistencia a que se involucre la IA en el ámbito propio de la medicina propiamente tal, bueno, que se quede todo lo que tiene que ver con planillas, documentos, papeles, casi como que mientras estás hablando, por ejemplo, con el paciente, que eso se vaya transcribiendo y rápidamente y nadie pierde tiempo en aquello, y eso es muy bienvenido por un cierto sector. Entonces, ¿cuáles son y terminan siendo las habilidades para la medicina, para la pedagogía, para todas las disciplinas? Sí, seguramente debemos replantearnos desde allí cuáles son y quizás una de las ideas que al menos a mí me pareció más interesante de todo esto que ha estado surgiendo de estos encuentros, que son de médicos fundamentalmente y de áreas de salud, es al parecer, es necesario ahora pensar de verdad la interdisciplinariedad. En el fondo, pensar de verdad cómo se conjugan. No se trata de que todos nos volvamos pseudo programadores en lenguaje natural. No, quizás no es el camino, pero sí pensar en cómo tienen que llegar a integrarse las labores de un médico, de un profesor, de un químico, de un kinesiólogo, con todo lo que corresponde al área informática, para que nos sigamos comprendiendo bien
y que no solamente ellos nos inventen soluciones que nosotros debemos integrar posteriormente, ¿ya? Y que mañana llegue aquí, bueno, y este es el tutor definitivo de matemática y este es el tutor definitivo de lenguaje, sino que construir con ellos, pero para eso tenemos que también aprender acerca de esa realidad que puede ser distante o lejana de ciertas disciplinas. ¿Ya? Entonces, los desafíos que tenemos es también repensar nuestras propias profesiones, nuestras propias carreras, nuestros propios programas, perfiles de egreso, y ahí eso va más allá de una asignatura, va más allá de pensar cómo sigo evaluando aquello que ya estaba definido. Lo que pareciera ser que es necesario ahora también es replantear es la definición de las metas formativas, la definición de los perfiles de egreso y por supuesto también la propia misión que tienen las universidades, que muchos ya se han planteado. ¿Cuál es la misión de la formación que entregan las universidades y qué es lo que significa ahora la formación continua? Todas las profesiones están desafiadas ahora a asumir, ya no como teoría, ya no como un gusto personal, la formación continua, sino que como una necesidad empírica, real, estar informados de los cambios, estar informados también y formados, no solamente informados, formados en todas estas nuevas realidades que nos están impactando desde los diversos ámbitos. Y también viene el otro tema, la resistencia. ¿Tendremos derecho a resistir? Es muy probable que los que tengan una resistencia absoluta hasta el conocimiento de la temática van a quedar obsoletos. O sea, esa va a ser una realidad que la estamos viendo ya. Las diferencias, o sea, eso sí ha sido muy interesante y de eso sí hay más investigación, al menos en los artículos que uno puede acceder en las distintas revistas de acceso libre, cómo la eficiencia en los distintos desempeños, la inteligencia artificial sí está impactando. Desde el tiempo que se dedica a hacer algún tipo de función, no pensando todavía en la automatización. O sea, la automatización corre por otro carril que tiene que ver más bien con el ámbito industrial, sino que con las distintas profesiones. Entonces creo que también esa es una temática, además del ámbito evaluativo, que debemos integrar en nuestro diálogo y en nuestra discusión. Eso de mi parte. Mauricio, Beatriz. Sí, no, muy interesante, Ana, justo lo que mencionabas y también lo que mencionó Adrián hace un rato. Y yo me quería agarrar un poco de, justo mencionaste lo último, relacionado con las investigaciones. Creo que es un tópico súper relevante el que como institución se promueva la investigación en el uso de la inteligencia artificial. Creo que eso es súper fundamental porque si bien estamos realizando mucha formación docente, estamos informando a los estudiantes, a la comunidad, educativa, ¿cierto?, sobre las características de esta inteligencia artificial, es importante ver qué tanto se está incentivando la investigación en inteligencia artificial, porque de esa forma también podemos llegar a responder muchas de las preguntas que nos hemos hecho hoy, creo yo, sobre todo no solamente en el ámbito educativo, sino que también lo que mencionaba Ana recién con respecto a las distintas profesiones, ¿verdad? Como a reestructurar nuestros roles como profesionales también es a través de la investigación, de ver qué está ocurriendo en cada una de esas profesiones y cómo impacta la inteligencia artificial en cada una de ellas. Y creo que ahí las instituciones tienen un rol fundamental en incentivar, generar instancias a través obviamente de la formación docente, pero también promover. Y también se me ocurre que incluso nosotros como docentes, bueno, yo soy tutor de tesis de pregrado también en la universidad. Creo que también ahí hay un nicho importante en donde cómo podemos empezar a incluir incluso a los estudiantes en sus tesis de pregrado, en tratar de incluir la inteligencia artificial como temas de investigación y cómo impacta en su carrera en particular, ¿cierto? Y de esa forma también vamos a ir generando más contenido y poder conocer qué funciona, qué no, ¿cierto? Para poder ir guiando y estructurando todos estos procesos. Gracias, Mauricio. Beatriz. Gracias. Sí, un poco en la línea de lo que planteó Mauricio y lo que mencionó también Cristian respecto de, claro, cómo los estudiantes incorporan o cómo hacen uso de la inteligencia artificial. Creo que es súper importante desarrollar en ello y tener como prioridad el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y de análisis crítico. Creo que hoy día y eso viene a responder también quizás muchas de de las posiciones, de los cuestionamientos que tenemos respecto de cómo lo hacemos, cómo
vamos a hacer que nuestros estudiantes utilicen la inteligencia artificial. Porque si bien, como lo mencionaba Ana, nos ayuda en todo lo que es la gestión, la eficiencia, hay un elemento súper importante que es cuando si es que nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial, ya sea para mejorar una introducción o para eh, guiarse en un tema específico de investigación, es súper necesario ese análisis crítico, determinar si efectivamente lo que me entrega la inteligencia artificial me sirve, no me sirve, o si el texto que me corrigió efectivamente lo corrigió bien, si voy a tomar esos cambios. Esa toma de decisiones creo que es fundamental y habla un poco también de las habilidades que nuestros estudiantes van a requerir. No, hoy día no solo en el ámbito profesional requerimos habilidades específicas de la disciplina, sino que también otro tipo de habilidades y creo que este, el fomentar, ¿cierto? El poder tomar decisiones basadas en ese análisis crítico de la presentación de diversas alternativas y decidir, ese cambio lo acepto, pero este cambio no lo voy a aceptar, es súper válido y creo que es algo que nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes, así como también de pronto cuando utilizamos la inteligencia artificial para el análisis de datos, también es súper importante cuestionarnos también en base a lo que nos entrega. No toda la información que hay en Internet y no toda la información que entrega la inteligencia artificial es verídica. Por lo tanto, es súper importante que podamos desarrollar a nuestros estudiantes también y en nosotros mismos la capacidad de poder identificar esa información si efectivamente corresponde o no corresponde y poder analizarla y decidir si efectivamente la vamos a utilizar o no. Ese era como mi aporte. Gracias, Beatriz.